Bendiciones, mis amados hermanos en Yeshua. Le habla su hermano y pastor Eric Vázquez de Casa de Oración a Todas las Naciones, y siempre junto a Teshuvah TV, educando y enseñando la Torah de nuestro Rey. Ahí se enredan las palabras. Bueno, vamos a hablar hoy día de Números capítulo 8. Algo muy especial que el Padre nos habla en este tiempo cuando se encendían las lámparas en lo que es el Mishkan. Estamos hablando de este momento del Mishkan, pero también tiene que ver con contexto en cuanto a eso. Dice, versículo 2. Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán al frente del candelabro, o en hebreo la menorá. ¿Por qué aparece el contexto de la menorá? Justo, mire la pregunta, justo después del relato de las ofrendas de los líderes de las 12 tribus. ¿Por qué será que aparece este contexto justo en el momento en que viene con las ofrendas de ello? Es interesante ver acá algo. Vemos acá también qué tiene que ver entre una cosa y la otra. Vemos en los capítulos anteriores las ofrendas de los líderes, ahora vemos el encendido de la menorá, la posición de las lámparas de la menorá, que también nos habla acerca de eso. La tribu de Leví no había participado de las ofrendas de los líderes de cada tribu. Ellos, recuerden que no tenían heredad, por lo tanto estaban en el servicio de Adonai, y vimos anteriores porciones en que hablan de la preparación de los Merari, de los hijos de Gersón, que tenían que prepararse, y los coatitas que tenían que prepararse para poder ser parte del servicio desde los 25 años, otro número dice también desde 30 hasta 50 años, que es el servicio del templo. Entonces nos damos cuenta de lo que vamos a ver ahora. Entonces, por esto la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón para así incluirlo entre los demás, para que sea puesto, nombrado, obviamente siendo considerado dentro del servicio completo de Israel. El Midrash destaca que el hecho de que por medio de las descendientes de Aarón, los jasmoneos, sucedería el milagro de Hanukkah. ¿Se acuerdan lo que en el libro de Macabeos, que habla acerca de la historia de Hanukkah, que es una de las celebraciones del pueblo de Israel, no solemnes celebraciones, no de las solemnes fiestas de Israel, pero está dentro de las celebraciones, dando a entender la luz de las naciones que tenía que ser Israel, y la recuperación del templo, maravilloso, de la santificación nuevamente del templo de Adonai de ese tiempo. Entonces vemos que a través de ello se encendían las candelas o las luces de esa festividad de año en año, en recuerdo de la dedicación del altar en los tiempos de los macabeos. Así también Aarón tendría su parte de la dedicación del altar, no solamente los líderes de los demás tribus. La palabra que también ha estado dentro de las parachás de este tiempo es Behalojá, que significa literalmente cuando hagas subir, o cuando endereces o coloques en el lugar correcto las lámparas, porque tienen que alumbrar hacia adelante. Refiriéndose también a las llamas del fuego del candelabro o de la menorá, que hay que hacer subir, que hay que encenderla, es decir, tienen que arder hacia adelante. También se ha interpretado este texto de modo que Aarón debía subir una plataforma con escalones para poder encender la lámpara. Eso también se dice en cuanto al encendido, que no sé si se alcanza a ver ahí, para poder subir a encender, porque estamos hablando que la menorá también tenía una medida especial y que no todos tenían que, en el sentido del porte, sino para poder encenderlas bien, porque tenían que alumbrar hacia adelante. Capítulo 8, versículo 7. Así harás con ellos para su purificación,
rociarás sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne, laven sus ropas y quedarán purificados. La navaja en esto, mire cómo la navaja también nos representa el sentido de pasar, purificar y limpiar, un momento de purificación. Y vemos que la Torá dice que la palabra es como una espada que penetra hasta partir el alma, y que también la palabra nos va limpiando, purificando, nos va separando de nuestro contexto natural a un contexto de la Torá. Entonces vemos que a través de la Torá nosotros vamos cortando el Yeset Hará, vamos separándonos de lo que nos acongoja del Yeset Hará, y nos prepara para poder servir al Eterno de manera eficaz. Y podemos hacer una pregunta dentro de eso. ¿Has dejado que la Torá prepare tu vida, te direccione, te haga estar en el lugar, en el contexto de lo que la Escritura nos habla? Hebreos 4, versículo 12, la parte A: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, que nos permite ser, dijimos, limpiados, purificados, sacando toda cosa extraña dentro de nuestro contexto. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La preparación del hombre de Dios es para, a través del Eterno, es prepararnos para dejarnos perfectos para toda buena obra. Son las cosas que la Torá hace, nos perfecciona. No habla de una perfección sin cometer errores, sino de aprender a dirigir y entonar nuestra dirección correcta a través de la Torá. Del versículo 9 al versículo 10 de Números 8. Y hará que se acerquen los levitas delante de la tienda de reunión. Reunirás también a toda la congregación de los hijos de Israel y presentarás a los levitas delante del Eterno. Y a los hijos de Israel pondrán su mano sobre los levitas. Vemos acá un sentido de consagración de todos los levitas. Toda la congregación de Israel estaba presente en el momento de la instalación de los levitas con la imposición de manos. Sin embargo, no todos los 600,000 varones podían imponer las manos sobre los levitas, porque serían demasiados varones por levita. Pero la Torá presenta este acto como si todos lo hicieran. Posiblemente fueron los ancianos o los primogénitos de los que físicamente pusieron las manos sobre los levitas en representación del resto del pueblo, como representación, como el sentido de representar a alguien. Y vemos que la imposición de manos que se ocupaba, recuerden que en las parachas anteriores o las porciones anteriores hablamos de 8,580 levitas que tenían que ponerse activos dentro del servicio, que estamos hablando de los gersonitas, los coatitas y los de Merari, para el servicio de Adonai, y así poder servir dentro del Mishkan, en llevando los utensilios, la cortina, las basas, los bases y todo lo que representa en el servicio de la función. Y vemos que acá estos levitas o esta imposición de manos también nos habla del sentido del servicio. Habla de la unidad. Por la imposición de manos hay una manifestación de unidad entre los que imponen las manos y el que es objeto de la imposición de las manos. En este caso hubo una unidad entre el pueblo y los levitas. El sentido del servicio, hermanos. Recuerden que los levitas eran aquellos que estaban en la presencia de Adonai, sirviendo de alguna forma y cumpliendo la función por la cual fueron designados y llamados. Los israelitas tenían que bendecir a sus levitas, porque ellos estaban haciendo la representación de Elohim en la tierra.
Y Israel era el contrato a través de los levitas de estar en la presencia de Adonai. Eran los que los direccionaban dentro del servicio de Adonai. Entonces vemos la unidad de Israel y los levitas. Porque tenemos que ser uno en el Eterno, cumpliendo la función de lo que el Padre nos dio. No usurpando la posición, sino ocupando el lugar que el Padre nos dio. 2. Hablaba de una representación. Al imponer las manos sobre alguien es como el motivo de delegar la autoridad para cada representación. Este texto dice que todos los hijos de Israel tenían que imponer las manos sobre los levitas. Por lo tanto, los levitas representarán a todos los hijos de Israel, no solo los primogénitos. Sin embargo, como los primogénitos ya representaban a todo el pueblo, esa representación fue traspasada a los levitas cuando sustituyeron a los primogénitos. En el Salmo 136, versículo 10, está escrito: adquirió a Egipto en sus primogénitos. Esto nos enseña que simbólicamente todos los hombres de Egipto fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, el Eterno golpeó a todos los primogénitos. Esto nos enseña que los primogénitos representan al todo del pueblo. Por tanto, los levitas, que a su vez sustituyen a los primogénitos, están representando a todo el pueblo de Israel. Por eso los levitas tenían que estar preparados, listados para servir al Señor, porque ellos representaban al pueblo. Si ellos estaban en pecado, tenían que ofrecer no solamente por el pueblo alguna ofrenda de ascensión, sino también por ellos mismos. Aún mayor nuestro Cohen y el Cohen Agadol. Tercera, habla acerca del sacrificio. Al igual hay una imposición de manos sobre el sacrificio antes de que sea degollado. Ahora se imponen las manos sobre los levitas para que sean entregados al Eterno. Los versículos 16 y 19 del capítulo 8 dicen que los levitas han sido donados primero al Eterno y luego a Aarón y a sus hijos. Eran entregados al Eterno primeramente. Recuerda que todo aquel que sirva al Eterno no representa solamente su vida, sino representa al pueblo. Y no solamente ese servicio al pueblo, sino primeramente el servicio al Eterno en honor y preparación para la gloria de nuestro Rey. No hay servicio sin entrega al Eterno. No hay un correcto servicio si no hay una entrega al Eterno para que Él se glorifique sobre tu vida, y así tú sirves al Eterno y sirves a aquel que está en el pueblo de Israel. Los hijos de Israel pusieron las manos sobre los levitas para que fueran ofrendados como un sacrificio al Eterno. ¿Por qué un sacrificio? Porque estamos hablando de ofrendas gratas, ofrendas de olá, que eran dedicados 100%, ofrenda consumida al Eterno para el servicio de Él. En el ministerio vemos que también Melquisedec, todos podrían ofrecer sus cuerpos en sacrificio vivo, como está escrito en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy usted se puede presentar como servidor de Adonai, pero siempre con un sacrificio vivo, que su vida represente al Dios de Israel, para poder también representar en el servicio a Adonai. Y eso también nos habla del sentido de que usted debe cada día preparar su vida, porque hoy representa al Elohim de Israel aquí en la tierra. Romanos 15, 16. Para ser ministros del Mesías, Yeshua, a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote de buenas nuevas de Elohim, a fin de que la ofrenda de los gentiles sea aceptable, sacrificio por el Espíritu, por el Ruach de la santidad, o el Ruach HaKodesh. Filipenses 2:17. Pero aunque yo sea derramado como libación por el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros, aunque sea derramado como sacrificio de libación. Recuerda, la libación era el líquido o el vino que se derramaba en la presencia de Adonai. 2 Timoteo 4:6. Dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación,
y el tiempo de mi partida ha llegado. ¿Quién está diciendo eso? Pablo. Estaba listo para ser derramado como una ofrenda grata al rey. O sea, estaba dispuesto a morir, a que su vida no representaba el estar en la tierra, sino que representaba al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en él era un honor poder dejar la tierra, pero en honor de servir al Rey por sobre todas las cosas. Porque eso es lo que hoy debemos saber, que dónde está mi sacrificio o mi servicio a Adonai, dónde está mi servicio al Rey, dónde está mi representación del Rey aquí en la tierra. Nos queda mucho que aprender. El capítulo 8, versículo 11, el 13, el 15 y el 21 nos hablan de números. Estamos hablando del capítulo de números. Nos hablan de algo muy especial y tiene que ver con el sentido de la ofrenda mecida de los levitas. Recuerda que la ofrenda mecida se mecían hacia un costado al otro y se presentaban al rey. Y cuando se ofrecían los levitas también se mecían y se presentaban al rey. Pero lo fuerte de esto, que habla que eran 22,000 levitas que debían ser presentados, balanceados, ofrecidos como ofrenda al rey. 22,000 levitas. Esto nos habla, hermano, de que como el Padre permite que no solamente lo que sea llevado a Él en sentido de alimento, o lo que traían como ofrenda en los tiempos de solemnidad, sea en otoño o primavera, en los tiempos de cosecha, sino también que el ser humano, y especialmente el levita, era ofrecido como ofrenda al rey, era ofrecido como servicio al rey, por lo tanto también tenía que ser presentado en balanceo y presentado al rey. Ahora, hermanos, 22,000 levitas eran presentados delante del rey. Es difícil de poder entender cómo se hizo. Vamos a ver más adelante cómo poder entender. Algunos dicen que ellos tomaron de alguna forma gran cantidad, colocaron algo y los mecieron. Algunos dicen que varios de los que tenía que mecerlos tuvieron la oportunidad de hacer como un algo para mecerlos. Varias formas que se presentó de esta manera para hacer tenían que hacer lo que el Padre estaba demandando, que era presentarlos primeramente al rey, luego al servicio del rey. Y tenían que estar al servicio, por lo tanto tenían que ser presentados como ofrenda grata delante de nuestro rey. Hacia atrás y hacia adelante, así se mecía. Una parte de los sacrificios de los animales que fueron ofrecidos para la instalación de los sacerdotes tenía que ser mecías delante del Eterno. Eso nos habla Éxodo 29:24. De la misma manera, ahora los levitas tenían que ser mecidos delante del Eterno, así ellos mismos constituyen una ofrenda grata al Eterno. Qué importante. Este texto nos habla de algo especial y nos enseña que para poder ser líder, servidor del Eterno, tenemos que pasar por la experiencia de ser mecidos, de ser entregados, de ser realmente ofrendados al Rey, sabiendo que mi vida no representa solamente mi vida, sino representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta experiencia, todos los que hay en su vida se ponen a temblar. El que no haya pasado por este nacimiento o mecimiento no es apto para ministrar como un líder delante del Eterno. Es necesario tener que pasar por este proceso de temblor para poder aprender a confiar solamente a las palabras eternas de nuestro Rey y nuestra roca de Israel. Un líder tiene que ser liberado de toda confianza de las cosas visibles. Todo lo visible temblará, como está escrito en Hebreos capítulo 12 del 26 al 27. Su voz hizo temblar entonces la tierra, para ahora Él ha prometido, diciendo: una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas creadas
a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles, que se tiene que mover lo conmovible, lo visible, para que usted pierda la confianza en lo visible y podamos confiar en aquel que es nuestra emuná. Porque la emuná no es por vista, es por fe, es por emuná. El propósito del Eterno para hacer temblar todas las cosas en la vida del candidato al servicio es que permanezcan las cosas inconmovibles en su vida para que tenga un fundamento sólido y así pueda sostener, porque recuerde que había que ser valiente en el tiempo de Moshe para llevar al pueblo, valiente en el tiempo de Yahoshua o Josué para llevar al pueblo. No era cualquiera que llevaba el servicio a Adonai, no era cualquiera, sino gente decidida a cumplir el propósito, decidida a amar al Eterno por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y el poder cumplir el propósito por lo cual fue enviado a la tierra. Mire lo que dice 1 Corintios 13:13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Una de las cosas que nosotros debemos entender es de saber que cuando usted se dedica al Eterno a aprender su Torah, su instrucción, debe también validar que su vida está puesta en evidencia por sobre todas las cosas. No sacamos con ser maestros en la que no somos ejemplo de nada ni de nadie, y somos puestos en evidencia con nuestra vida. Un corazón dispuesto va a cumplir el propósito de que el Padre va a hacer. Un corazón dispuesto va a hacer que, por sobre todas las cosas, obedecer al Eterno y estar conforme al corazón de Él. Que el Señor nos ayude a comprender y a caminar conforme a lo que el Padre nos ha permitido en obediencia y en temor de su nombre. Mira, quiero terminar con esta historia. Mateo 7, 24 al 29. Por tanto, cualquiera que oye las palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron las tormentas, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo lo que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia y vinieron las tormentas, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Yeshua terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Qué importante tener autoridad bajo la enseñanza. Y no tiene que ver con el concepto de tu carácter, sino tiene que ver con el concepto de tu vida. La autoridad no es algo que se da en el carácter de cómo se entrega, sino de la vida que la está entregando, porque representas lo que estás entregando, porque hablas de lo que estás entregando y porque hablas de la Torah de mi Rey por sobre todas las cosas. Amada familia, que el Señor nos permita entender que las Escrituras en las Escrituras la arena representa a los hombres. Los valores producidos por la Torah del Eterno son eternos, resisten la prueba. El que edifica su casa sobre la opinión de los hombres, un día perderá todo. Pero uno que ha edificado su vida sobre la Torah, enseñada por Mesías Yeshua, es capaz de resistir cualquier prueba en cada una de las vidas. Que el Señor nos permita entender la importancia de lo que es entregar la Torah, enseñar a lo mejor lo poco que uno sabe, pero hay otro que sabe más, pero lo poco que uno sabe, pero con amor, con integridad y siendo capaz de edificar al pueblo, de construir y de poder mandar a más
a más dentro de la búsqueda de nuestro Rey. Un líder que no haya pasado por el proceso del temblor, de la entrega, de hacia atrás, hacia adelante, del balanceo antes de ser presentado al Rey, los valores no es apto para el liderazgo. No tengas temor del temblor. Es bueno para enseñar que solo hay una roca que es firme, y es la eterna de nuestro Rey Señor, que es la Torá, a través también de la representación de nuestro Mashiach. Cuando estamos pasando por temblores fuertes, muchas cosas innecesarias caen en nuestras vidas. Caprichos, deseos que no producen nada duradero, motivos carnales, etcétera, etcétera. Para que permanezca en lo duradero, el temblor sirve para ayudarnos a ubicar las cosas en su lugar, para que aprendamos que es lo importante y que no es tan importante desde una perspectiva eterna. Hay cosas que son muy importantes y hay cosas que no son tan importantes, que podemos dejarla pasar, La presencia del Eterno, hay fuego y relámpago, chispas y colores, cantos, voces, ruidos y una energía tremenda. Al acercarse al Eterno, recibimos parte de esa energía celestial y nuestros cuerpos reaccionan de manera que vibran, tiemblan, se emergen, se levantan, se caen, se mueven incontrolablemente, etc. Esta energía tremenda fue desatada sobre toda la tierra y sus habitantes, como está escrito en el Salmo 33:8. Tiene el Eterno toda la tierra. Tema al Eterno toda la tierra, y también en su presencia todos los habitantes del mundo tiemblen o tema la tierra a la presencia del Eterno. Que el Señor nos permita entender. O también este último Salmo 99:1. Hashem, el Eterno reina, estremezcanse los pueblos sentados sobre los querubines, tiemble la tierra. Nos habla que la presencia de nuestro Rey es algo que tiene que ver con el que nos prepara, nos hace muchas veces temblar la tierra, porque la presencia no puede ser contenida en la presencia, en la tierra. Toda la presencia del Eterno no puede ser contenida. Y a través de ello nos damos cuenta que el Eterno lo que está haciendo con nosotros es prepararnos, pero a través de una buena manera, para que nuestra vida, cuando tiemble por su presencia, por temor, pero no por miedo, ni por poder arrancar, sino porque amamos a Él y queremos hacer su perfecta voluntad. Que el Señor les bendiga, les guarde en este tiempo maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos da de enseñar la Torá a través de estas plataformas, y así también el Eterno bendiga su vida y su corazón, hoy y siempre, a través de estas escrituras. Que el Señor les bendiga. Shalom.